¿cómo puede recibir sabiduría del cielo? En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Santiago, capítulo 3, versículo 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, generalmente los que juegan ajedrez dicen que los que observan desde fuera una partida ven mejor los movimientos de las piezas que los propios jugadores involucrados. Y muchos no resisten la tentación de decir en voz alta a los que están jugando los movimientos que deberían hacer. Creen que juegan mejor que los propios jugadores. Aun si el jugador es un gran maestro internacional, podrá, en un momento dado, cometer algún error de principiante por estar bajo presión por ganar la partida. Hermanos, incluso los jugadores profesionales cometen errores. Sin embargo, los que están observando desde fuera el juego no están bajo tanta presión. Miran cómodamente el juego, por lo que tienen un panorama global del mismo. A veces, nuestra vida cristiana es parecida a esto. Cuando busca su propio beneficio y quiere lograrlo a toda costa, no podrá discernir bien la verdad. Sabrá la verdad como teoría. No obstante, no cederá en su interés personal y por ello no podrá accionar de acuerdo a esa verdad. Ahora bien, si su corazón está lleno de la verdad, podrá despojarse de todo deseo egoísta y tendrá paz espiritual. Podrá fácilmente discernir lo que es correcto y no le será difícil poner en práctica la palabra de Dios y mostrar bondad hacia los demás. Y eso será porque, aún a pesar que en ese momento le parezca que está atravesando por una situación difícil, creerá que Dios transformará todo eso en una gran bendición. Y aun si Dios no lo hace inmediatamente, se sentirá gozoso por vivir de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, por actuar en forma buena. Un ejemplo, tendrá dos opciones. Una implica un gran beneficio personal monetario. La otra representa algo de pérdida, pero esta última es actuar conforme a la palabra de Dios. Entonces, lo que debería hacer es elegir la última alternativa, incluso si ello le significa asumir cierta pérdida. Si hace esto, Dios lo bendecirá. Si opta por buscar su propia conveniencia y eso va en contra de la verdad, entonces Dios no lo podrá bendecir ni lo podrá proteger. Esto es absolutamente cierto. Ahora bien, si tiene esta clase de corazón bondadoso, siempre mostrará un buen accionar y eso agradará a Dios. Así, Dios lo podrá bendecir abundantemente y obtendrá mayores réditos que los que podría haber logrado buscando su propio beneficio y ventaja. Además, podrá discernir la verdad y podrá aconsejar claramente a los demás. Esta es la sabiduría que logrará tener si es siempre amable, razonable y gentil con los demás, tal como menciona el pasaje bíblico de hoy. Esta sabiduría es especialmente necesaria para los copastores, consejeras y líderes de la iglesia cuando aconsejan y hacen la obra de Dios, cuando cuidan y ministran a los hermanos y los guían en forma correcta. Desde luego, esta clase de sabiduría les será también de gran ayuda en su vida diaria. Hoy estaremos compartiendo la tercera prédica de la serie Sabiduría del Cielo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que a través de estos mensajes todos puedan alcanzar esta sabiduría del cielo y lleguen a ser siempre verdaderamente gentiles y amables. Estimado público, la sabiduría que viene del cielo es primeramente pura, luego pacífica. Los que alcanzan la santidad y siguen la paz podrán igualmente manifestar el fruto de la gentileza, amabilidad, tolerancia y sensatez. La amabilidad, el respeto y el buen juicio o prudencia tienen similitud. Por eso los podrá manifestar al mismo tiempo. Tienen un mismo origen y es que
provienen de la generosidad y abundancia de un corazón que ha sido transformado por la verdad. La bondad y la verdad no pueden esconderse, más bien se exteriorizan a través de palabras y de hechos. Cuando alguien tiene un corazón sincero, al mismo tiempo tendrá la libertad que da el conocer la verdad y podrá dar todo lo que tiene. Esto es ser bondadoso y gentil, y podrá dar no solo lo material, sino igualmente su tiempo, su esfuerzo, servicio e incluso su propia vida. Hermano, para entregarse completamente a Dios, uno debe tener un corazón lleno de la palabra de verdad y no tener absolutamente nada de egoísmo. Le pregunto, ¿es usted así? ¿Puede usted renunciar a algo si eso le representa alguna pérdida? Hay algunos en esta congregación que son así, los que tienen un corazón amplio y generoso, que no piensan en su propio beneficio, sino más bien en ayudar a otros. Sí, hay muchos hermanos y hermanas que son así. Si busca su propia conveniencia, si quiere imponer su propio criterio, ideas u opiniones, no podrá entregarse totalmente a la obra de Dios. El Señor Jesús es el mejor modelo a seguir de renuncia a todo, con un corazón abundante y amplio, lleno de la verdad. Jesús, el Hijo de Dios, no tenía culpa ni pecado alguno. Su corazón es la misma palabra de verdad. Y mientras estuvo en esta tierra, vivió solo de acuerdo a la voluntad de Dios y se ofreció totalmente a sí mismo. Predicaba el reino de Dios y sanaba a los enfermos sin tener tiempo ni siquiera para comer ni descansar. Se esforzó con lágrimas y llanto y finalmente entregó su vida por las almas. Le pregunto, ¿acaso puede comparar esta clase de amor que sacrifica su propia vida con cualquier otra cosa en este mundo? Jesús no había cometido falta ni pecado alguno. Sin embargo, para salvar a esos viles pecadores, murió crucificado. Jesús dio todo y por eso llegó a ser Rey de Reyes y ha sido exaltado al más alto lugar en el cielo. Está sentado a la diestra de Dios Padre. A través de su sacrificio ha abierto el camino de la salvación a infinidad de almas y las ha guiado al reino de los cielos. En el capítulo 13 del libro de Génesis podemos hallar otro buen ejemplo de esta característica de la sabiduría que es bondadosa. Se trata de Abraham. Dios había bendecido de tal manera a Abraham y a Lot que sus pastores tenían problemas para hallar pastos para sus rebaños. Tal era el número de sus rebaños que no había suficiente agua ni alimento para todos ellos. Cuando Abraham se enteró de esto, decidió que había llegado el momento de separarse de su sobrino Lot. Génesis capítulo 13, versículo 9, menciona lo que Abraham le dijo a Lot y cita la Escritura. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieres y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. En pocas palabras, si Lot escogía la mejor tierra, Abraham tendría que conformarse con ir en la otra dirección, incluso si eso representaba un peor lugar. De hecho, si piensa en esta situación, Abraham podría haberse enojado con Lot. Después de todo, Lot era bendecido por estar al lado de Abraham. Dios amaba y bendecía a Abraham, y como Lot era su sobrino y estaba a su lado, también Dios lo bendecía. Ahora bien, una pregunta. ¿Qué debería haber hecho Lot al enterarse que había disputas entre sus siervos y los de Abraham? Obviamente debería haber reprendido severamente a sus pastores para que evitaran todo tipo de pelea con los siervos de Abraham, a fin que éste no se enterara de esas desavenencias. Pero
Lot no hizo esto. Incluso cuando se separó de Abraham, escogió para él la mejor tierra. Cualquier persona en el lugar de Abraham se hubiera decepcionado y molestado con un sobrino como Lot. Sin embargo, Abraham no se incomodó por ello. Era tan bondadoso que podía renunciar a todo y aún más si la otra persona se lo pedía. No obstante, Abraham no perdió por ceder lo mejor a Lot. Más bien, se benefició más por ello. Como Abraham mostró esa bondad con Lot, Dios lo bendijo prometiéndole que le daría en posesión a su descendencia toda la tierra al norte, al sur, al este y al oeste de ese territorio. Hermanos, Abraham y Lot tuvieron un final completamente diferente. Abraham escogió seguir la bondad incluso si eso le representaba alguna pérdida. Se dio y concedió ante su sobrino, y eso es ser un pacificador. Sí, hermanos, aun si eso le representaba una pérdida, le concedió a su sobrino la mejor tierra para estar en paz con él. Dios vio esa actitud tan bondadosa de Abraham y lo bendijo aún más. Como Abraham mostró este nivel notable de bondad y de gentileza, el principio divino de justa retribución se cumplió y así Dios lo pudo bendecir sobreabundantemente. Hermano, debe tener siempre presente esto y poner en práctica lo que aprende. Sin embargo, si solo oye estas prédicas y no las pone por obra, será como si le entraran por un oído y le salieran por el otro. Incluso si Dios le da una promesa de bendición, no la podrá recibir. Si hace de estos mensajes su alimento espiritual, Dios lo bendecirá, pero la verdad es que muchos no lo hacen. Muchos líderes no ponen en práctica lo que les predico. Ustedes ya saben la forma en la que Dios bendijo a Abraham por ceder ante su sobrino Lot. En muchos casos, yo he escogido lo que parecía peor. ¿Saben por qué? Porque busco el provecho de los demás y al final Dios me ha bendecido más. La Biblia es la palabra de Dios. No debería dudar de ella. Más bien, debería practicarla con todo su corazón. Y como Abraham accionó con mucho más bondad de lo que se podía esperar, Dios lo bendijo sobreabundantemente. Hermanos en Cristo, en este mundo se dice que no es sabio dar a otros lo que es de uno. Más bien, se piensa que es más sabio guardar y acumular y no dar ni compartir. Si alguien lo golpea, la sabiduría de la calle le dice que debe devolverle el golpe. Si le dan un golpe, deberá devolverle dos. Por ejemplo, en la escuela un niño le pega a otro. Los que creen en la sabiduría del mundo le dirían al niño que debería devolver el golpe al que le pegó. Le enseñan al niño a ser violento. Ahora bien, los que tienen bondad en el corazón, los que tienen esta sabiduría que viene del cielo, primero le preguntarían al niño por qué se peleó con su amigo. Y si el niño le hizo algo malo al otro, le dirían que debía haberse disculpado. O si el otro niño actuó mal, le dirían que debía haberle perdonado y comprendido. Pero jamás le dirían que se pelee. Esto es tener el corazón de Jesucristo. Los que tienen bondad en su corazón les enseñarán esto a sus hijos. Y así los niños crecerán bien educados. Sin embargo, la gente del mundo no hará esto. Les enseñarán a sus hijos a devolver mal por mal.
golpe por golpe, y así desfogarán su propia ira y enojo. No obstante, los cristianos no podrán hacer esto. No podrán dormir si golpean a alguien porque se sentirán mal ante Dios. Se preguntarán por qué han fallado. ¿Por qué han dado rienda suelta a su ira? Y se arrepentirán de todo corazón. Así podrán crecer espiritualmente. Retomando el tema, sin embargo, la palabra de Dios dice que es más bendición dar que recibir. Dios le dice que será más bendecido si da en vez de siempre pedir y recibir. Hermanos, desde que fui nuevo creyente, he creído esto. Una pregunta: si usted dice que cree en Dios y Dios le dice esto en su palabra, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no da en vez de siempre estar pidiendo? Cada vez que he obedecido esta palabra, he sido bendecido, y la bendición de Dios permanece y no desaparece. Hermano, cuando da y comparte en el nombre del Señor, Dios lo bendecirá abundantemente. Esto es tener sabiduría. Les voy a compartir el testimonio de un empresario, miembro de esta iglesia. Él ahora tiene un negocio muy grande, pero comenzó con una pequeña tienda en las afueras de la ciudad. Como no tenía mucho financiamiento, no podía tener mucha mercadería en su tienda. Y además, como el negocio no estaba ubicado en una calle muy transitada, las ventas tampoco eran muy buenas. Por favor, hermanos empresarios y comerciantes, presten atención a este testimonio. Este hermano tenía el deseo de brindar una buena atención a su clientela más que obtener una gran ganancia. Es decir, en vez de buscar su propio beneficio y hacer dinero fácil, sentía que debía actuar con generosidad y desprendimiento. Cuando los clientes entraban a su negocio, les ofrecía una taza de café o de té gratis y les daba detalles de todos los productos que estaban a la venta. Incluso si no compraban, respondía a todas las preguntas de la mejor manera que podía, pero siempre con gentileza. Ahora bien, si en ese momento no sabía la respuesta, preguntaba a otros comerciantes y así podía absolver la consulta de ese potencial cliente. Además, en la localidad donde este hermano tenía su tienda, había mucha gente mayor de edad que vivían solos y algunos estaban enfermos. Cuando estos ancianos pasaban por su negocio, este hermano salía, los saludaba, estrechándoles la mano y platicaba un rato con ellos. Les preguntaba por su salud, por sus familias, si sus hijos los visitaban a menudo, etc. Y si el invierno era muy crudo, les preparaba alguna bebida caliente para reconfortarlos. No invertía mucho en esto, pero ¿saben algo? Esto marcaba una gran diferencia. Tocaba el corazón de la gente y no era un acto de bondad fingida o un anzuelo para que compraran algo en su tienda. Si este hermano hubiera tenido codicia por hacer dinero, hubiera dedicado su esfuerzo solo para captar a clientes pudientes y así ahorrarse esa inversión. Pero lo que hacía, lo hacía sin ninguna motivación egoísta. Lo hacía porque se interesaba por los vecinos de su localidad. Incluso si no compraban algo en su tienda, él los recibía con una sincera sonrisa para no avergonzarlos. Si alguien le pedía cambiar un producto por otro, inmediatamente lo hacía sin ninguna molestia. Aquellos que trabajan en grandes tiendas o almacenes deben tener presente esto. Por ejemplo, un cliente viene en la mañana y comienza a ver las prendas que están a la venta, desacomodando todo.
Al final no compra nada y se va del lugar. Ni siquiera le da las gracias, ni menos se disculpa por haber desordenado todo. Más bien se queja de la tienda diciendo que no hay nada que le gusta. Ahora bien, incluso en esta situación, usted debería despedir gentilmente a esa persona y decirle con una sonrisa a flor de labios que espera que vuelva otra vez para atenderlo mejor. ¿O acaso no piensa igual que yo? Hermano, hermana, con una sola palabra amable y bondadosa podrá borrar los cientos o miles de malas palabras que ha dicho durante toda su vida. Otro caso, un cliente que ha comprado algo en su tienda vuelve después de unos días para cambiar el producto que compró porque no le gusta su tamaño. ¿Qué haría usted? Como de toda forma lo va a cambiar, lo debería hacer con gentileza. Recibiría a este cliente con una amable sonrisa y le preguntaría en qué lo puede servir. El cliente se quedaría asombrado y agradecido por su actitud y su trato, y de seguro lo recordará, y mejor aún, recordará su tienda. Es lo mismo en los restaurantes. Yo salgo poco a comer. Creo que solo lo hago una vez al año, y lo hago cuando hay conferencias o seminarios internacionales. Bueno, el asunto es que no es fácil hallar buenos restaurantes. Ahora bien, la pregunta que se debe hacer es, ¿qué restaurantes son los favoritos del público? En primer lugar, son los que sirven una buena comida y además son limpios. El uniforme de los empleados, meseros y mozos y el local mismo debe ser impecable. Eso dará una magnífica impresión a los clientes. Incluso los postres deben ser exquisitos. En algunos países es difícil que en los restaurantes les sirvan una taza de café. Incluso los mozos le pueden responder en forma ruda. Ahora bien, ¿usted cree que un cliente que no ha sido bien atendido pueda volver al mismo restaurante? Claro que no. Nunca lo hará. Si los mozos o meseras brindan una buena atención a la clientela, si son gentiles, amables y bien educados, si tratan bien al comensal, lo más probable es que todos vuelvan a venir. Pero si el servicio no es bueno, los clientes no volverán. Otro testimonio. Hace ya algunos años no existían los teléfonos celulares como en la actualidad. Por eso, había gente que entraba a los restaurantes para usar el teléfono. Ahora bien, en esa época, un hermano era dueño de un restaurante y se le ocurrió comenzar a prestar el teléfono a todo aquel que se lo pidiera sin cargo alguno. Y así, poco a poco, más y más gente comenzó a frecuentar su establecimiento. Incluso adquirió otra línea telefónica e instaló el aparato fuera del restaurante. Dejaba que la gente usara su teléfono. Y muchos fueron tocados por la bondad y generosidad de este propietario. Y no solo se volvieron sus clientes permanentes, sino que también lo recomendaron a sus parientes, amigos y conocidos. E incluso cuando se mudaban a otro vecindario, les recomendaban a los nuevos inquilinos el establecimiento del hermano. Y les decían que iban a ese restaurante porque el dueño era honesto y muy bueno. El dueño de este local dio más de lo que los demás esperaban de él y los sirvió con total desinterés. Y sin embargo, no perdió dinero ni clientes. Más bien, se ganó el corazón de los lugareños. Esto no se puede comparar con el poco beneficio económico que hubiera obtenido si no hubiera hecho esta inversión.
En base a estas relaciones interpersonales, el establecimiento de este hermano creció y se hizo cada vez más grande y ahora es dueño de una gran empresa. Hermanos, muchos son impactados al escuchar este testimonio y dicen que van a hacer lo mismo, pero en realidad no les será fácil hacer esto. ¿Saben por qué? Porque tienen una mente muy estrecha, una forma de pensar muy obstinada. Por ejemplo, usted se propone actuar bien y tener paciencia con sus clientes, pero llega alguien maleducado que se queja de los productos que tiene a la venta y de su atención, y usted reacciona mal. ¿Sabe por qué reacciona mal? Porque tiene una forma de pensar terca y obstinada. Hermano, debe aprender a tener un criterio más amplio y así poder aceptar a los demás. No obstante, como usted es terco, no lo podrá hacer y por eso será tosco y brusco con otros. Hay muchos que saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Como les decía, muchas veces el propietario de un negocio se molesta cuando un cliente pasa mucho tiempo mirando los productos de la tienda sin comprar algo. Si después de explicarle las bondades de un producto, el vendedor percibe que la persona no lo va a adquirir, su tono de voz se torna áspero y cortante. Algunos vendedores tratan bien al cliente cuando compra algo. Pero si cambia de parecer y lo quiere devolver por cualquier razón, lo tratan en forma fría y seca. En este caso, ese cliente ya no volverá. Habrá herido sus sentimientos y no volverá a su tienda. Desde luego, aún los no creyentes saben la forma de comprar el corazón de los otros en esta clase de circunstancia. Sin embargo, en la medida en que tenga egoísmo, odio, molestia, orgullo y codicia, no podrá mostrar esta sobreabundante bondad y gentileza. No podrá ocultar su incomodidad ni temperamento, y sus emociones se manifestarán exteriormente. Por eso, el verdadero significado de ser bondadoso va más allá de dar algo material. La palabra de Dios deberá primero morar en su corazón y, en base a ella, podrá dar todo lo que tienen. La verdadera sabiduría reside en llenar su corazón con la palabra de verdad y servir a los demás con toda sinceridad. Así, Dios lo bendecirá más que si acumula cosas para sí mismo. Como muchos ya saben esto, lo están haciendo. Desde la inauguración de esta iglesia, hemos venido apoyando a muchas iglesias hijas o filiales. Incluso en momentos en los que no contábamos con muchos recursos, ahorrábamos hasta el último centavo para la misión de evangelización mundial y para la salvación de más almas. Aún si se nos pedía más de lo que podíamos dar, dábamos todo lo que teníamos por la salvación de las almas. Incluso si se nos golpeaba en la mejilla derecha, ofrecíamos la otra mejilla con tal de estar en paz con los demás. A veces, aún sabiendo que nos mentían, dábamos. Nunca entramos en vanas discusiones con otras denominaciones. No respondíamos a los ataques ni acusaciones por amor a las almas y porque confiábamos en el Todopoderoso Dios. Y al hacerlo, Dios nos ha bendecido aún más. Y en poco tiempo, Dios ha hecho de esta iglesia una mega iglesia.
En la medida en que hemos sembrado y dado, no nos hemos empobrecido, sino más bien nos hemos enriquecido. Alguien que se considere sabio aplicará este mismo principio. Y si lo hace con todo su corazón, con toda seguridad manifestará frutos y será bendecido. Es lo mismo cuando sirve en la obra de Dios y cuida de las almas. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15, menciona la declaración del apóstol Pablo y dice así: con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Hermano, cuando da todo por amor a Dios y a las almas, parecerá que está perdiendo. Sin embargo, en la medida en que siga actuando de esa manera, Dios y las personas lo amarán más. Cuando el apóstol Pablo dio todo lo que tenía, obtuvo a un fiel obrero como Timoteo, quien consideró a Pablo como su padre y lo sirvió y lo amó como tal. Asimismo, Pablo estableció varias iglesias y formó a muchos hermanos que incluso estaban dispuestos a dar su vida por él. Hay algunos hermanos que me dicen lo mismo. Pablo también fue amado de esa manera. Hermanos, en mi caso, yo también he dado y doy todo por Dios y por ustedes. Todos son testigos de ello. Ahora bien, consideremos el caso de los líderes de esta iglesia. ¿A quienes aman y quieren los hermanos? ¿Acaso aprecian solo a los que son maduros espiritualmente? ¿O a los que tienen un ministerio en la congregación? ¿O a aquellos que tienen grandes talentos, un buen nivel de fe o enseñan bien a los demás? Repito la pregunta, ¿solo a esos líderes aman y aprecian los hermanos? No, también quieren a los que han dado todo lo que tienen y sirven a los demás con todo su corazón, y no solo con cosas materiales, sino que los apoyan y consuelan con lágrimas y oran por ellos con todo su corazón. En todo tiempo estos hermanos y hermanas están orando por las demás almas. Comparten sus alegrías y sus penas, sus congojas y su gozo, sus lamentos y su dicha. Si las líderes se comportaran de esta forma, entonces la congregación las amaría más. Es lo mismo en las diferentes zonas. En toda zona o distrito donde la líder actúe de esta manera, habrá avivamiento y crecerá la zona rápidamente. Y Dios también amará a esa líder, la exaltará y la llevará al nivel del Espíritu. Más aún, si cultiva la palabra de verdad en su corazón y si compromete su vida con el reino de Dios y la iglesia, tendrá la sabiduría para discernir en toda situación claramente la verdad, y así podrá consolar y sanar las heridas del alma y del corazón de los demás. En la próxima prédica continuaré compartiendo de esta característica de la sabiduría del cielo, que es la bondad. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas podemos leer la parábola del hijo pródigo o perdido. En ella, el Señor nos relata la historia de un hombre que tenía 2 hijos. El hijo menor le pidió a su padre que le adelantara su herencia. Empacó y dejó su casa y dilapidó todo su dinero. Al final, regresó a su hogar totalmente arruinado. Entonces su padre, al verlo, sintió compasión por él y lo recibió con gran alegría y organizó una gran fiesta en su honor. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó,
preguntó qué pasaba y le dijeron que su hermano menor había vuelto y que su padre estaba celebrando su regreso salvo a casa. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él le recriminó que, a pesar que había trabajado duro todos esos años para él, en todo ese tiempo no le había celebrado un banquete con sus amigos. Sin embargo, le ofrecía un banquete a su hermano menor, quien regresaba arruinado a casa luego de haber derrochado todo su dinero con prostitutas. Eso había herido los sentimientos del hijo mayor, quien no entendió la situación ni comprendió el corazón del padre. El hijo mayor pensaba que su padre era injusto porque jamás le había organizado un banquete en su honor por haber permanecido con él todos esos años. No obstante, al menor, al desobediente, al que se gastó todo el dinero en juergas, a ese sí le ofreció una fiesta. Eso hirió sus sentimientos y se molestó con su padre. Pensó que su padre amaba más a su hermano menor y que le iba a dejar toda su herencia a él. El hijo mayor había trabajado con su padre todo ese tiempo, pero en verdad no lo amaba. Tampoco estaba seguro del amor de su padre. Si lo hubiera estado, hubiera tratado a su hermano menor de diferente manera, con mayor bondad, generosidad y gentileza, tal como su padre lo había hecho. No se hubiera puesto nervioso pensando que su posición en la familia o su herencia corrían peligro por el regreso de su hermano menor. Lo correcto hubiera sido pensar que todo lo que tenía su padre era también suyo y que por eso debía sentir también el mismo gozo que su padre sentía por el regreso de su hermano menor. Si hubiera recibido a su hermano menor con esta actitud, su padre se hubiera alegrado grandemente. Sí, hermano, el padre le había ofrecido una fiesta al hijo perdido, quien había vuelto arruinado a casa, pero era al hijo mayor a quien le había confiado todas sus propiedades. Lo mismo le sucede a usted. Si su corazón está lleno de la verdad, rebosará de gozo por Dios. No precisará de idear estrategias o planes. Todo lo que requerirá hacer es mostrar esa sinceridad en sus hechos y actos cotidianos. No necesitará comprar a las personas con regalos y ya no le será difícil dar a los demás. No se pondrá celosa ni nerviosa si ve a otra hermana progresar en su liderazgo. Podrá aconsejar y ayudar más a otros hermanos. Como sentirá sobreabundantemente la gracia que Dios ha derramado sobre usted, sentirá la necesidad de compartir esa gracia con los demás. Yo, por mi parte, quiero dar todo lo que tengo con tal de guiar a más almas al camino de la salvación. Ya se los he compartido varias veces. Si Dios y ustedes aman más a otro copastor o pastor que a mí, yo estoy dispuesto en cualquier momento a dejar mi cargo de pastor principal en esta iglesia. Reitero, si hay alguien quien se considere más capaz que yo para administrar esta iglesia, y si ustedes así lo creen, yo, con mucho gusto y alegría, le dejaría ahora mismo el cargo de pastor principal. ¿Saben algo, hermanos? Yo quisiera dedicar más tiempo a la obra de Dios en vez de dedicarlo a firmar documentos y leer cartas. Estos últimos días me siento muy feliz. Entre los copastores de esta iglesia hay muchos que han predicado excelentes mensajes. Antes había uno o dos, pero hoy en día ya son varios. Y eso me hace muy feliz. Me siento contento también porque veo que ustedes quieren a estos siervos. ¿O creen que me sentiría mal si me dicen que algún otro pastor de esta congregación predica mejor que yo? Claro que no. Todo lo contrario. Me pondría más feliz. Yo deseo que se levanten muchos pastores llenos del Espíritu Santo y que manifiesten el poder de Dios, al igual que yo lo hago. ¿O acaso creen que tendría celos? Jamás. Me sentiría feliz por ello. Pero la verdad
es que todavía hay algunos siervos que juzgan y murmuran de los demás y están aún en la carne. Oyen y ven cosas que no deberían ver ni oír. Me duele cada vez que veo esta clase de situación. Me pongo triste cuando veo que hay líderes que todavía obran en la carne. Me entristece cuando veo que hay desunión entre las líderes, consejeras o hermanas. Espero que todos llenen sus corazones con la palabra de Dios, que manifiesten una remarcable gentileza, tolerancia y buen juicio. Yo, en mi vida ministerial, he procurado capacitar, equipar y enviar a muchos siervos para que, a su debido tiempo, puedan también asumir las tareas que yo hago. Les comparto algo. El pastor general de una de las más grandes iglesias de este país pasó al retiro debido a su edad, pero a pedido de los miembros de su iglesia, tuvo que volver al púlpito. No formó a otros pastores. Este pastor había presentado su renuncia como pastor principal de esa iglesia, pero tuvo que seguir predicando porque no había quien lo reemplazara. Al leer esto en un periódico, me propuse firmemente formar líderes y copastores que pudieran cumplir con mis funciones, incluso mejor que yo. Si son muchos, mejor. Y mejor aún si pueden manifestar el gran poder de Dios. Yo incluso los serviría y lo haría de todo corazón porque me sentiría muy feliz. Yo estoy buscando esta clase de siervos, a aquellos a quienes Dios ame y que también sean amados por todos ustedes, que puedan tocar sus corazones y que no tengan ninguna intención velada en asumir el liderazgo en esta congregación. Incluso si es un hermano o un diácono o diácona, si Dios y ustedes lo aman, yo también lo haré. Volviendo al tema, entonces tendrá gozo y paz en su corazón y podrá dar todo lo que tiene una y otra vez sin reparo alguno. No pensará en su beneficio o conveniencia, sino más bien en las recompensas que Dios le dará. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a ser bendecidos con esta sabiduría que viene del cielo, que nos dice que más bienaventurado es dar que recibir y que el más grande y el mayor entre todos es aquel que sirve a los demás. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón,
al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, happy day.